Bienvenidos al capítulo número 2 de Isabela y el Peregrino, una obra del escritor Demendo Botelli. En las voces principales de hoy, Elías González como el Peregrino, Alba Nubia Lira interpreta a Isabela, Elton Pinel es Marcos, Marta Celia Hernández personifica a Nidia y en la narración, Leyman Adoni Pérez. Acompáñanos a seguir esta historia. Hola, gracias por sintonizar otro capítulo de la radionovela Isabela y el Peregrino. En el capítulo anterior, El Peregrino, mi abuelo, fue enviado a prisión. Tras las rejas conoció a Marcos, quien se volvería su gran amigo. Seguidamente, en una visita le presentaron a la esposa y a los hijos de Marcos, quedando completamente impresionado por su hija Isabela. Para mi abuelo, Marcos era un hombre de características poco comunes dentro de los parámetros de los habitantes de la prisión. Él decía que Marcos es un hombre de buen corazón, muy inteligente, gracioso, divertido, amante de la sabiduría, enamorado de su familia, de espíritu cariñoso y excelente abogado. Él está sinceramente arrepentido por los errores cometidos que le costaron la separación de sus seres amados, la pérdida de la libertad y la consiguiente merma del trato con el núcleo familiar, un precio muy alto que pagar. Marcos y mi abuelo construyeron su amistad en el calor de las tertulias, en la bohemia que los caracterizaba y la música que los envolvía. Hablaban durante horas sobre la constitución del universo, la creación de los planetas, las teorías de Hawking, la física cuántica, Einstein, Schopenhauer, Nietzsche y Baruch de Spinoza. ¡Caramba, Peregrino! Estamos llenos de cosas en común. Ambos somos letrados en distintas materias y al mismo tiempo en las mismas. Somos de intereses singulares y de ideologías empáticas. Coincidimos enérgicamente en el hecho de haber habitado en este universo, en esta galaxia y en este planeta al menos un par de veces con antelación a esta vida. Por supuesto, mi hermano, nuestra amistad no es producto de la casualidad. Mi abuelo, sinceramente impactado por la intensa sensación producida durante la entrevista con Isabela, calló su emoción con su amigo Marcos y pensaba: mi silencio no es por deslealtad, sino porque aún no logro identificar qué es exactamente la emoción que parece galopar como un caballo dentro de mi confundido y remendado corazón. Me aterra la mera idea de que sea amor. ¿Cómo explicar a mi mejor amigo que su hija se clavó como una espada dentro de mí hasta lo más hondo, casi atravesándome de lado a lado? Mi princesa. No diré nada, pero para mí no existe duda de haber amado a esta joven en otra vida. Lo que para muchos podría parecer una argucia literaria, para quienes atestiguamos todo lo que sucedió en torno a ellos dos, fue sencillamente un suceso extraordinario, un milagro poético. Peregrino, ven, acompáñanos a comer. Ven, amigo, atiende a la invitación de mi esposa y yo. Ya sabes que nos agrada mucho que compartamos y conversemos los tres. Adicional a conversar sobre diversos temas, mi abuelo prestaba una gran atención a todo lo que tenía referencia con Isabela. No perdía un solo detalle. Saboreaba cada palabra que la refería. Memorizaba cualquier singularidad que pudiera ayudarlo a comprenderla, conocerla, a saber más de su alma, de sus gustos, de sus sueños, miedos y desamores. Pero también ponía especial atención a lo que le atormentaba, a todo aquello que le hubiese podido producir dolor, desánimo o desilusión. Cuando sus padres le hablaban sobre aspectos que la habían hecho sufrir, mi abuelo, sinestésico por hipersensibilidad, decía poder sentir la frustración, el dolor, el enojo y la inseguridad de Isabela. En un cuaderno de notas que él me permitió leer,
hallé un fragmento particularmente relevante sobre precisamente uno de estos atributos, el cual citaba: Decían que Isabela tenía un carácter fuerte, que desde bebé se había mostrado independiente y que tenía una particular tolerancia al dolor físico. Sin embargo, su carácter se había endurecido al paso de los años, pues su infancia transcurrió en medio de la crueldad de sus pares. A tal grado se dieron los ataques a su pequeña y frágil persona que se autoinfligió heridas con objetos afilados, con cuchillas o pequeñas navajas. Tú eres hija de un preso. Tú no juegas con nosotros porque tu papá está en la cárcel. Tú no tienes papá porque tu papá era un hombre malo. Contigo no nos juntamos, tú nos das miedo. No se le acerquen porque su papá está en la cárcel. Estas y otras acusaciones insensibles embargaron el corazón de la niña y su personalidad se volvió introvertida, insegura, sus reacciones ambivalentes y agresivas, pero su mente un caos de subestima. Así es más, Peregrino, te contaré una anécdota sobre la sensibilidad de Isabela. Ella tenía 6 años y su mamá le regaló un perrito de peluche, al que amó como una entidad viva. Era su compañero de juegos, su confidente, su amigo y el vigilante de sus sueños. Su primo y su hermano, poco más grandes que ella, con cierta asiduidad, le hacían la broma de esconder al perrito, por lo que ella lloraba amargamente. Las bromas subían de tono y la niña sufría tanto que con más ahínco suplicaba que no le hicieran daño a su perrito. No obstante, los ruegos de la niña, los chiquillos, continuaron la broma hasta literalmente ejecutar varios raptos en los que la niña se veía obligada a dar algo a cambio del rescate de su amado juguete. Un día, Isabela, la niña, se sintió tan indefensa, afligida, triste, preocupada y desprotegida, que por amor a su compañerito tomó la firme decisión de llevarlo al parque. Estando ahí, cavó un agujero de relativa profundidad y se despidió de él diciendo: Espero que entiendas que esto lo hago porque te amo mucho y cada vez que te esconden o te hacen algo, me siento mal por no tener quien nos defienda y nos cuide, sobre todo a ti. Así que prefiero que estés aquí enterrado, escondido, para que al menos tú estés seguro. Siempre te recordaré con mucho cariño. Y hecha un guiñapo por las lágrimas, introdujo al perrito al agujero y poco a poco echó tierra encima de él, resignada a no volver a verlo nunca. Me identifiqué a tal el grado con la etapa infantil de Isabela que pude revivir en mi interior tales vejaciones como si las hubieran cometido contra mí mismo, pues de niño viví la hazaña del desprecio. Lloré muchas veces con la cabeza hundida entre mis piernas recogidas, y hubo múltiples ocasiones en que me veía al espejo y buscaba motivos para sentirme aceptado, querido, solicitado por otros niños. Sin embargo, no fue así. El divorcio de mis padres me había vuelto un ser extraño, distinto, indeseable y digno de juicios morales. Ser hijo de madre soltera era, en esos tiempos cándidos, el sucedáneo de un pecado mortal. Véanlo, él no tiene papá. Contigo no jugaremos, eres un bastardo. Contigo no compartiremos los alimentos porque tú no tienes padre. ¿Cómo no comprender lo que se siente ver a la distancia jugar a otros niños con los que uno es simplemente un fantasma, una piedra, un virus peligroso cuyo contagio los pondría en la misma condición de desprecio? A pesar de todo esto, mi sufrimiento no terminaba ahí. Al tener un padrastro, el asunto empeoró a un grado superlativo. Ahí conocí el auténtico significado del rechazo y la oscura soledad del desamparo. Para ilustrar mi punto y jamás olvidar que existe gente sin corazón, quiero dejar constancia de uno de los momentos más duros de mi niñez. Cuando mi madre conoció al tipo con que se juntó en unión libre, tenía muy poco tiempo de haberse separado de mi padre. El sujeto en cuestión era un tipo muy ordinario, hoy podría asegurar corriente, ignorante y mediocre, aunque no solo comparado con mi padre, que era un hombre muy superior en todo sentido, sino con todo el mundo.
Su peor característica no era su inferioridad, sino su alma podrida, porque ningún individuo que sea capaz de hacer daño a una criatura indefensa merece ser tratado con el más ínfimo de los respetos. El tipo jamás me vio con buenos ojos. Era un miserable hipócrita que fingía tratarme con cariño, cuando en realidad solo le era un estorbo, y como tal obró, pues de manera súbita aparecí en un internado del que solo podía salir los viernes a las 5 de la tarde. Fue ahí donde conocí a Miss Soco. La llamábamos así por socorro. La maestra me tomó un especial aprecio después del incidente que quiero inmortalizar aquí. Hijo querido, vendremos por ti todos los viernes, entre las 5 y las 6 de la tarde. Estaremos aquí cada semana. Te llevaremos a Tomboy a comer hamburguesas, al cine, a distraerte el fin de semana. Así lo hicieron, al menos durante el primer mes. Para mí el viernes era el día más feliz de mi existencia. Un lunes, mientras me llevaban de vuelta al internado, mi madre me dijo: te prometo que el próximo fin de semana te llevaré al cine a ver La Historia Sin Fin, después a tomar una malteada e incluso un sábado y domingo de alberca en un balneario. Me bajé del vehículo con gran emoción y hasta le di un beso a mi padrastro diciéndole: te quiero mucho. Ellos me sonreían y recalcaron: este próximo fin de semana serás el consentido, decían mientras ondeaban sus manos en despedida. Con gran felicidad atravesé la reja del internado y saltando de alegría en medio de un canturreo desaparecí entre la multitud de los niños. Recuerdo que esa semana me costaba conciliar el sueño. Solo podía pensar en La Historia Sin Fin, la película que más deseaba ver. Tenía apenas 8 años y mi mente era persistente en los sueños despiertos y vívidos. Imaginaba el sabor de la malteada de fresa, que era mi favorita, y me sonreía pensando en los clavados que valientemente ejecutaría para la complacencia de mi mamá y mi padrastro. Así se sucedieron los días, y entre más se acercaba el viernes, mayor mi ansiedad y mayor recurrencia de mis sueños despierto. Por fin llegó el viernes. La maestra Soco, que nos daba las lecciones del 3er grado, anunció casi triunfal: hoy se van a sus casas, niños. Disfruten mucho su fin de semana. Yo respondí con aire de presunción: iré a ver La Historia Sin Fin y luego a nadar. Todos metíamos nuestras cosas a la mochila con tal rapidez que llevar hasta basura del sacapuntas y otras tonterías era común. Finalmente, tanto para mí como para todos, era el día más importante de la semana. Sonó la chicharra. Era el desalojo anunciado, el punto de partida para los gritos, las carreras, la espera por nuestros padres en las bancas de cemento pegadas al lado derecho del enorme zaguán de aquel internado. Eran las 4:30 de la tarde. Mi corazón latía con fuerza. Cálmate, decía la maestra Soco, que había dejado su portafolio junto a mí para ir a la dirección a tratar un asunto. Te veo el lunes, hijo. 4:45 p.m. Mi emoción atormentada. Miraba la hora en el reloj que mi mamá me había regalado por mi cumpleaños. Decidí asomarme, me acerqué a la reja y saqué mi cabeza buscando el Volkswagen blanco que mi padrastro utilizaba como vehículo. Era difícil distinguir los demás coches por la marejada de compañeros que ya estaban en el exterior acompañados de sus padres o tutores. A uno que otro le pasaban un dedo húmedo por la comisura de los labios para quitarle alguna mancha. Otros eran regañados por suciedad o roturas en el uniforme. Otros peinados a manazos. Otros acariciados como si los hubiesen dejado de ver una eternidad. Las reacciones eran tan diversas como la personalidad de los padres lo permitía. Yo movía la cabeza de un lado a otro en busca del coche de mi padrastro. Fui a asomarme al reloj de la escuela por si había algún error. 5:15 p.m. Empezaba a caer la tarde y se percibía un descenso en la temperatura. Fui a sacar una chamarra de mi mochila. Ahí seguía el portafolio de la maestra Socorro. Volví a la puerta esta vez con mi mochila en mano. 5:21 de la tarde. La multitud empezaba a disiparse.
aunque se veían algunos autos en doble fila que conforme eran abordados se iban alejando del frente de la escuela. Debe haber tráfico, pensé. La conserje me llamó la atención. Espera adentro, niño, no deben tardar tus papás. Nos vemos, mi niño. Voy a dejar unos papeles a la cooperativa. Te veo el lunes sin falta, ¿eh? 5:49. El niño de segundo grado que está junto a mí escuchó su nombre y corrió presuroso a la reja. Lo mismo sucedió 10 minutos después con otro de los niños. A las 6:15 de la tarde, por fin se escuchó mi nombre. Tomé mi mochila con gran emoción y con el corazón hecho un tamborilero corrí hacia la reja con la firme idea de regañar a mi mamá por el retraso, pero también darle muchos besitos por la alegría de volver a verlos. A ver, ¿a dónde vas, niño? Es a tu otro compañerito a quien buscan. No pude evitar sentir un hueco en el estómago y avergonzado volví a sentarme en la banca. Ya empezaba a oscurecer. En medio de mis pensamientos confundidos, dieron las 7:30. Había caído la noche y con la luz del día se fueron parte de mis alegrías. Empecé a angustiarme. Mi mente de niño imaginaba accidentes, desgracias y locuras. Solo algo muy grave pudo haber distraído a mi mami, pensaba con enorme agobio. Cuando la maestra Soco volvió de la cooperativa, mi aflicción se había vuelto tristeza y confusión. Eran las 8:20 de la noche y la maestra Soco no podía salir de un asombro mezclado con indignación. ¿Pero qué haces aquí? Voy a llamar a tus padres de inmediato. Espera, no tardo, hijo. Voy a cerrar la reja. Debo evitar que te salgas. Es por tu propia protección. Sentí mucho frío y un profundo desconcierto. No se iba esa sensación de vacío en el estómago y todo deseo de comer o beber agua había fenecido. La maestra Soco salió de la dirección con el rostro desencajado, molesta y con un enfado vehemente. Eran las 9 de la noche. No te preocupes, tus papás están bien, pero no podrán venir por ti, hijo. Te quedarás en mi casa conmigo. No me dio más explicaciones, solo lloré. Pasé el fin de semana más triste de mis 8 años. Todas mis fantasías de felicidad se habían extinguido y a pesar de ser un niño pude comprender que en realidad solo era un estorbo y que tal abandono no había sido accidental ni una causa de fuerza mayor. Esto porque mientras me levantaba de la cama, que penosamente había dejado completamente orinada, escuché a la maestra Soco decir al hijo con quien vivía: ¿Puedes creer que los papás de este niño estaban tan borrachos que ni siquiera recordaban que debían recogerlo del internado? Solo dijo el señor: se lo encargamos, maestra, porque no podemos ir. Usted disculpe. Se escuchaba un escándalo, una fiesta. Pobre niño. Ya no quise decir lo del accidente en la cama. Volví a acostarme ahí y en medio de un llanto silencioso, con el corazón estrujado y la autoestima deshecha, concilié el sueño. No tengo la menor duda de que puedo entender el dolor, el miedo, la frustración y la incertidumbre de Isabela. Con ello traje mis penosos recuerdos y puedo incluso sentirlo hasta lo más hondo. Mi abuelo había dejado muy claro su punto. Ciertamente la podía entender y comprender. Considero, personalmente, que a razón de ello, un alto porcentaje de su empeño en conciliar un romance limpio y duradero con ella le motivó a la empatía y la sensibilidad. Él había tomado como referencia principal los sinsabores de Isabela y los mezcló con los propios. Una temporada Isabela se produjo a sí misma una insensata y peligrosa delgadez. Comía poco y al final se introducía el dedo a la garganta para vaciar su estómago. El trastorno la llevó a un deterioro físico de alta relevancia. Todo ello consecuencia del bullying que había sufrido. Isabela,
Te llevaré a terapia psicológica. Debemos encontrar ayuda para evitar que las cosas empeoren. Sin embargo, dadas las circunstancias y la naturaleza de la joven, terminó enamorada del psicólogo y el psicólogo de ella. Su personalidad empataba peligrosamente con la de mi abuelo. Era un punto indiscutible que no se sabía si operaba en su beneficio o en su perjuicio. Marcos y su esposa le habían dado tantos detalles sobre Isabela que la identificación espiritual fue inmediata, contundente y perenne. Había, sin embargo, un enorme obstáculo a vencer, y es que antes de conocer a mi abuelo, Isabela ya había cometido más de una vez el error de poner su corazón en hombres mayores que ella, con un resultado caótico. Esta situación me preocupa demasiado. No puedo permitir que vuelvan a romperle el corazón a mi hija. Ella es mi mayor tesoro. No quería verla sufrir o que se convirtiera en solo un objeto de distracción o que simplemente adquiera una accidental responsabilidad de por vida. Isabela, por su parte, quizá ni siquiera había notado la intensidad sentimental de mi abuelo. Tal vez ni le importaba. Su mundo giraba en torno a un joven muy guapo, alto, fornido y conquistador que vivía en otro estado de la República Mexicana, en Colima. ¡Ja! Mis padres no quieren a Iván. Ellos suponen que solamente estoy embelesada por su belleza externa y no por una auténtica valía y viceversa. Sin embargo, estoy joven y puedo permitirme la licencia de entregar mi corazón a un hombre por su belleza. Total, para eso es la vida, para errar y disfrutar, para aprender y enseñar, para dar amor y para herir, para sonreír y para llorar, para amar y sufrir, para vivir y para morir. Estoy totalmente consciente de las consecuencias que podrían acaecer enamorándome de ella. Durante años, mi hábito favorito fue enamorarme a lo estúpido y sufrir amargamente los tristes desenlaces. Ella parece tener la misma conducta. Más adelante, pensé que quizá eran almas concebidas para hacer sufrir a otros a través de su propio sufrimiento, algo así como una maldición. Pero también se debe tomar en cuenta el hecho de que en esta existencia todos vivimos en pos de amar, incluso por encima del dinero, la comodidad y el prestigio está el amor. Con esto en mente se debía prestar atención al desarrollo de los acontecimientos y, de ser posible, al desenlace de los mismos. Mi abuelo no era un hombre fácil de intimidar, su tenacidad era admirable, y cuando se fijaba una meta casi siempre obtenía un éxito encumbrado. No obstante, como ya es claro, el amor no se puede gestar solo en una persona y trascender. Se requiere la pertinacia de dos enamorados. Por consiguiente, habría que preguntarse si Isabela estaría dispuesta o no a corresponder a la locura sentimental del necio, rebelde y suicida corazón de mi peculiar y enamorado abuelo. Un hombre que en sí, en la vida de esta familia no era sino un curioso advenedizo, un ave de paso, un hombre que por devoción deseaba convertir el corazón de Isabela en su lugar sagrado, en conclusión, un simple peregrino. Espere el siguiente capítulo de Isabela y el peregrino, una historia de romance, dolor e injusticia.